que me van a robar la idea. Esta tontera. O sea, créeme, Sí, que sí. a alguien, lo mismo que se te ocurrió a ti, se le debe ocurrir a 1 millón de personas alrededor del mundo. ¿Cachai? No Y eres único. probablemente hasta en alguna parte del mundo Existe ya. ya existe. Así que O relájate. sea, Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de 20 Minutos. Este espacio que tú ya conoces, que hablamos de emprendimiento, de innovación y sobre todo de crear valor en el mundo de la salud. Y hoy día vamos a conversar sobre algo genial. Yo sé que te va a encantar. Es un tema muy práctico y eso es justamente una forma de aterrizar todo lo que muchas veces conversamos del mundo del emprendimiento, cómo lo llevamos a terreno, a que la gente lo sienta, lo viva y pueda disfrutar de lo que significa emprender en salud. Así que te voy a pedir que me acompañes hoy día con una persona que es tecnóloga médica, pero y además es especialista en el ámbito de la oftalmología. Y no solamente eso, es la directora de la especialidad de oftalmología de la carrera. Es directora de un nuevo diplomado de la Universidad del Desarrollo que es en innovación en innovación en salud digital. Es parte del equipo de Snap, que también ustedes conocen. Eh, justamente vamos a hablar de una clínica oftalmológica móvil que se creó hace un tiempo atrás y no quiero adelantar más porque esa historia es sobre lo cual vamos a hablar el centro de esta entrevista. Así que le doy la bienvenida a Valeria. Valeria Blanc, ¿cómo estás? hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, pues qué rico que estés acá. Estamos en un día helado, ya estábamos en la previa, Es entrando en calor. ¿Ah? No, muy no, frío. sí, está muy frío hoy día en Santiago, pero esto no quiere decir que tenemos la energía de hoy Así día es. compartir con Tuti. Así que vamos a partir rápidamente. No esperemos que el frío nos apague, sino que démosle tiempo. Vale, cuéntame. La gente igual quiere conocer y nos encanta poder conocer a la persona con la que estás conversando. Queremos hablar un poquito de ti, conocerte, queremos hablar de emprendimiento y después sumergirnos en lo que es justamente el tema central de hoy día. ¿Quién es Valeria? Uf, Valeria, a ver, yo soy tecnólogo médico, como tú bien dijiste, con especialidad en oftalmología. Egresé a la Universidad de Chile hace unos buenos años atrás. Eh, Soy coordinadora de la especialidad de oftalmología y optometría en la Universidad del Desarrollo, docente también Eso, de la Universidad Central, directora del Diplomado de Emprendimiento e Innovación eso. en Salud Digital de la Universidad del Desarrollo, que está rompiendo un poco esquema y marcando pautas. Estamos bien contentos, donde, Así como tú bien es. decías, eres parte del equipo docente, una parte importante además del equipo docente, Mira. directora de Desarrollo Estratégico en SNAP, emprendedora, ¿ya? ¿Mm? Y ahí sí me siento súper, ¿cómo se llama esto? Identificada, y es una de las palabras que a uno lo definen, ¿ah? Cuando uno emprenden tantas cosas. Emprendí jovencita a los 21 años con familia, así que mi hijo mayor tiene 15 años, para que saquen la cuenta ahí de la edad, para no decirla yo. Mi hijo mayor tiene 15 años y tengo 3, así que una familia un poco tradicional quizás hoy en día, que alguien tenga tantos hijos, digo yo, no Sí. se da mucho, así que personas jóvenes tengan tantos hijos, pero feliz Emprender. con mis pequeños. Emprender, exactamente, emprendiendo familia jovencita y emprendiendo proyectos también. Y a propósito de proyectos, y metiéndonos en el mundo del emprendimiento, eh, eh, emprender es algo que hacemos todos los días. Yo creo que uno consciente o inconscientemente inicia una idea, un proyecto, algo. Emprender no es solamente un negocio, es iniciar algo, ¿no es cierto? Es crear algo nuevo. Pero cuando hablamos de emprendedores empiezan a haber algunas características y hay aventuras que están dentro de eso. Y tú ya te definiste como emprendedora. ¿Qué cosas? ¿Dónde ha vivido Valeria el mundo del emprendimiento? Más allá de todas las cosas que ya has nombrado y sobre las cuales vamos a profundizar. ¿Hay alguna papita entretenida, alguna historia de Valeria emprendedora? Oye, yo creo que como tú bien lo definías, emprender, uno no emprende solamente diciendo, no, voy a hacer una empresa, partiendo de, así como de la parte empresarial. Siempre se habla mucho del Sí, emprendimiento sí, como que muy la asociado. empresa. No, yo siempre, de hecho, a mis chicos en clases, igual yo hago clases de gestión,
innovación y emprendimiento, y uno dice, emprender es más allá de la empresa, de esto tan grande, ¿no? Uno emprende en cosas pequeñitas, desde el captar la necesidad, desde el poder detectar que hay una necesidad que no está cubierta y el cómo la podemos resolver, en cosas pequeñas como en un grupo de trabajo, en una asignatura, en soluciones o problemáticas que están desde tu mismo hogar, en cómo las vas a Sí, en resolver, casa. buscar una mejor solución, una mejor manera. Entonces, siempre uno tiene que estar, uno tiene ese espíritu finalmente. Yo tengo un profesor de innovación que decía que el mundo estaba lleno de conejos, que el tema era agarrar el suyo en el fondo y poder desarrollar ese conejo, ¿verdad? Y hacerlo crecer en el fondo, en el tiempo. De una manera obviamente innovadora, buscando en el fondo nuevas soluciones. Pero finalmente yo creo que va más que nada en la disposición que uno tiene. ¿Ya? Y el empuje que uno le ponga. O sea, anécdotas te puedo contar, por ejemplo, hubo un tiempo que yo decidí, no sé, que ya llevaba mucho tiempo trabajando, mi segunda hija tendría un año, un poco menos de un año, y dije, no, me retiro, renuncié a todo, me fui para la casa, dije, me voy a hacer mamá, y a los 2 meses ya estaba aburrida y resulta que importé cristales, empecé a importar plata, empecé a hacer joya, empecé a venderla, me empecé a ir bien, empecé una Ah, página web, vale, eh, joyera, mira esa sí, parte. empecé a aprender sola y a vender cosas tenía una página web, fui de las primeras, de hecho, en vender a través de Cuponatic y todas estas páginas, este tipo de artículos. Y, y de ahí volví a lo mío, a ser tecnólogo y todo, fue como un espacio de tiempo que me duró, todavía tengo varias cositas por ahí que de repente las regalo para los cumpleaños, así, como que me quedaron ahí guardadas, me las guardé para mí también otras, así, pero no, súper, yo creo que te digo, es una actitud, finalmente, es como una actitud, es como el partir desde mirar qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente necesita, qué es lo que le gustaría, y buscarle, darle la vuelta, empezar a probar, uno empieza a probar de a poquitito, eh, llevar esta metodología de innovación, aunque, mira, yo cuando partí con esto no tenía idea de metodología de innovación, entonces te das cuenta que en realidad innatamente el emprendedor va probando y va Exactamente. haciendo prototipos, Prototipos. exacto, sin saber lo que está haciendo muchas veces, y eso es parte del espíritu emprendedor, porque sin tener los estudios tú puedes emprender. Ahora después te puedes perfeccionar, por supuesto, y hacerlo obviamente mejor y a lo mejor incluso hasta caerte menos veces de las que uno se cae cuando uno está bien preparado, porque el emprendedor se cae y se tiene que levantar y se tiene que parar. Y eso es parte de emprender, o sea, el fracaso, los porrazos, es parte del viaje, y eso hay que entenderlo, Yes. asumirlo y, y aprovecharlo, porque el porrazo no tiene sentido si no aprendiste nada, pues, o sea, si te vas a quedar ahí Tal cual. llorando no tiene sentido. Ahora, tú eres un especialista justamente en esa área, en la metodología, ¿no es cierto?, de Design Thinking, Sprint, ¿no es cierto?, como justamente uno va iterando y va buscando centrado en la persona, centrado en el dolor, va encontrando soluciones y va mejorando sobre la marcha, que justamente ese concepto de mejorar y de equivocarse rápido, equivocarse barato, como hablamos siempre en este mundo, parece ser tan contradictorio con la formación que tenemos en el área médica, donde trabajamos desde la verdad, desde lo probado, desde los estudios, desde los papers, donde no tenemos espacio a ir mejorando en el camino, sino que al contrario, hay una estructura mental distinta. Y que quizás eso ha hecho en algún minuto, no sé qué opinas tú, que en el mundo de la salud, los profesionales de la salud se han encontrado con algunos problemas al emprender. Sí, de todas maneras, la resistencia al cambio en la salud con respecto al emprendimiento es potente. O sea, para poder llevar a cabo, y no solamente dentro de una institución X, sino que cuando tú quieres Mira, emprender y hacer algo más grande, incluso de repente te ves encerrado por la misma normativa de la salud. Entonces, tú quieres hacer algo, ya, superaste la barrera de la parte económica, tienes un proyecto, todo, ¿verdad?, ordenado, pero cuando ya lo quieres implementar, te encuentras con la normativa que también te coarta el emprendimiento. Entonces, en salud, claro, en salud nosotros está todo basado en la medicina basada en la evidencia y en que tiene que estar súper mega aprobado para poder realizarlo. Entonces, claro, hay cosas que efectivamente deben ser así, pero hay otro tipo de proyectos que son de ayuda a la comunidad, por ejemplo, que en realidad uno los puede pilotear y llevarlos a cabo y sí. buscar la forma, pero cuesta mucho, no es fácil emprender en salud. Claro, lo que pasa es que evidentemente no piloteamos el tratamiento, pero piloteamos el sistema.
los Así procesos, es. la metodología, y ese es el mundo donde hay que empezar a buscar. Ahora, tú nombramos, justamente conversamos sobre equivocarse, sobre fracasar, sobre el dolor que significa muchas veces, sobre cómo afecta a los egos de muchas personas. ¿Cómo superar los momentos? ¿Hay algún momento que tú hayas enfrentado un problema en alguno de tus emprendimientos antes de entrar al mundo justamente hoy día que nos reúne? Mira, Y saber cómo saliste de eso, cómo lo superaste. Mira, me pasó en el mismo emprendimiento del que te quiero contar, en realidad. Y si quieres podemos partir, porque de hecho yo creo que esa es una historia como poder comentársela desde principio Perfecto. a fin, porque realmente ahí uno va viendo la historia en el fondo que les quiero contar de emprendimiento hoy día, como para poder ponerlo como, más que como ejemplo, es como una Una vivencia en enseñanza. realidad para compartir, porque creo que es interesante de repente saber que tanto en el mundo del emprendimiento y o sea, en el intraemprendimiento también institucional, ya que a veces cuesta tanto poder plantear, hay cosas, hay de dulce y agraz, hay proyectos, si bien uno parte desde la necesidad, hace un par de años atrás yo participé de un proyecto que se llamaba Clínica Oftalmológica Móvil, ya de una clínica que se encuentra en la ciudad de Talca, establecida, y nosotros lo que hicimos fue, en el fondo, desarrollar, era cómo llegar a una población que no tenía acceso a la salud visual en forma permanente, que en el fondo se mantenía esta atención visual solamente a partir de operativos o de algunos planes municipales o de los Perfecto. consultorios que a través de licitación pública, ¿verdad? Se hacía un cierto número de fondos de ojo, un cierto número de vicios de refracción, y eso sería. ¿Por qué? Porque si no estabas en patología GES, en realidad no Tiene existe acceso. muchas veces la salud visual, Entonces, ¿ya? Y es tan importante. ese fue como el dolor que tú lograste percibir desde el punto de Eso, vista de una ese fue población X. exactamente, y entendiendo que la región del Maule son 26 comunas, de las cuales solo Linares, Curicó y Talca tenían atención permanente, es decir, oftalmólogos en centros establecidos. Por lo tanto, a partir de eso decíamos, ya, ¿y qué pasa con Teno? ¿Qué pasa con San Javier? ¿Qué pasa con Pencahue? ¿Qué pasa, no sé, con Maule? Entonces, ya ahí, ¿qué pasa con Villalegre? Entonces, a partir de ahí nos fuimos dando cuenta que en realidad San Clemente, que estando al lado de Talca, ¿verdad?, tampoco tenía atención visual. Entonces, ¿qué pasa con el paciente mismo? Ya, el paciente en el fondo toma la micro, los que bien son más rurales, o más, toma la micro, toma el bus, tiene que planificarse para estar todo el día en Talca, muchos de ellos se tenían que quedar, Exactamente. tenían varios exámenes, y yo los veía desde la mañana hasta la tarde, el pobre paciente sentado ahí, muy pacientes, esperando cada una de sus atenciones, iban a almorzar al frente, al casino que estaba del Teatro Municipal de Talca, que estaba al frente de la clínica, ¿verdad? Y volvían, y entonces uno al final conversaba con ellos, les decía, oiga, pero no, es que me trajo mi hijo, pero me puede venir a buscar más tarde, entonces tengo que estar todo el día acá. Y uno dice, pero si se viene a hacer un examen, que eso se puede hacer en otra parte. ¿Cómo lo solucionamos? Y ahí empieza a surgir esta idea de tener una consulta móvil que fuese capaz de solucionar, ¿verdad?, ciertos exámenes que eran transportables, ¿ya? Perfecto. Como las curvas de tensión, como la resolución de los vicios, la curva de tensión es tomar la presión varias veces en el día, la solución del vicio de reflexión, un paciente que necesita lentes no necesita movilizarse a la capital para obtener un lente, y la verdad es que, las opciones que habían eran a lo mejor no de tan buena calidad, eran operativos que a veces, claro, le daban la receta al lente al paciente, el paciente lo compraba, se lo ponía, no le quedaba bueno, y a quién le reclamaba, ¿ya? Entonces, Perfecto. nosotros era el hacerse responsable también, que hubiese alguien que realmente fuese responsable de esta atención integral del paciente. Entonces, a partir de eso se plantea, pero hay un desafío en eso. ¿Cómo tú comunicas, verdad? Primero que vas a hacer esto, entonces tienes que formar lazos con la comunidad, con las municipalidades, con las juntas de vecinos, entonces tuvimos que empezar a formar lazos. Después es cómo yo conecto. Ya, perfecto, la idea está súper buena, es bien interesante, pero estos resultados que voy a obtener, ¿cómo los voy a conectar a mi ave nodriza, que es la La clínica? clínica. Ok, claro, y la instalada en el fondo. Instalada, la instalación misma que está la central de Talca. Entonces, de ahí viene el desafío tecnológico. Entonces dijimos, ya, ¿qué vamos a hacer? O nosotros éramos un ente privado, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo vamos a financiar el proyecto? ¿Ya? ¿A partir de dónde? Porque habían
barreras, como por ejemplo un paciente FONASA para poder comprar su bono por IMED, ¿verdad? O hacer valer su bono, tiene que estar en una consulta física. Y esa consulta física y ese dispositivo tiene que estar asociado a una dirección, pero la dirección es móvil, entonces, ¿cómo lo haces? Entonces tienes que entrar a negociar y a conversar, ¿verdad? Con la Seremía de Salud, tienes que conversar con FONASA, tienes que conversar Bueno, con el Ministerio de Transporte. Entonces, todas esas cosas, cuando uno tiene la idea, de repente uno dice, ay, es súper bonita la idea, pero te empiezas a encontrar con, chuta, a ver, ahora tengo que hablar esto es una consulta, y como que aterrizas y dices, esto era una consulta, sí, era una consulta, entonces necesita autorización sanitaria, sí, necesita autorización sanitaria, ya, ¿y cómo autorizo algo que no tiene norma? Porque no existía no en ese existe momento la una norma. norma en Chile para una clínica oftalmológica. Entonces estamos hablando del año 2014, donde no había norma de clínica, las clínicas dentales estaban funcionando bajo una normativa adaptada móviles, algunas clínicas dentales móviles, odontológicas móviles, que tenían una normativa adaptada para hacerle procedimientos móviles. Entonces tuvimos que hacer lo mismo con la Seremía de la región del Maule, en el fondo, hacer lo mismo y adaptar la normativa. Entonces fue todo un tema y hablar con transporte para que nos autorizaran que esto era una clínica. No. Entonces, desde ahí, claro, en cualquier momento tú podías decir, ¿sabes qué? En realidad, Es dejemos mucho. esto hasta No, esto aquí, es mucho, es sí. demasiado. Lo siento por eh, los pacientes, sí. no, claro, lo siento por los pacientes, pero no. Yo creo que ahí entre el equipo, bueno, el gestor del equipo finalmente y el financista, dueño de la clínica y el primero que en realidad tuvo esta visión y ahí nos fue embarcando todos, pero en cualquier momento podría haber dicho, ¿saben qué, chicos? Esto lo dejamos hasta acá, porque ya no me dan más las lucas o no puedo seguir sustentando un proyecto que está parado durante meses. También lo otro, decía, cómo uno empieza a saltar los obstáculos. O sea, ya, empieza a tener las reuniones, pero dices, perfecto, mientras hago esto, ¿qué hago con un bus que tengo, que traje de Estados Unidos, que está ambientado para tener clínica móvil, que sacamos de San Antonio? Una historia súper larga y entretenida también esa, para conversarla con un café o con una copa de vino en realidad, porque es muy larga, pero que me la traje, que logramos ya importarla, traerla al país, todo, pero la tengo en estacionamiento. ¿Qué hacemos con ella? Entonces, ¿cómo la ocupamos? No la podemos ocupar con pacientes particulares, ¿ya? Porque no podíamos por el tema FONASA, por el tema permiso, eh, pero sí la podíamos ocupar de forma privada. Entonces, pero los pacientes no se iban a atender, no era el foco, no era el segmento. El paciente privado se mueve a la clínica. Entonces, era como, ¿qué hacemos? Entonces, finalmente, mientras terminábamos, o sea, mientras teníamos la autorización sanitaria, una vez que ya la obtuvimos en realidad, eh, pero no teníamos todavía el tema de poder movernos a las comunas, una de las grandes, de estos virajes que uno tiene en emprendimiento, yo creo, es volver a levantar la cabeza, ya, no mirar el proyecto solamente, levantar la cabeza y ir a mirar el bosque de nuevo, porque estás muy centrado en el árbol, entonces no estás viendo el bosque otra vez, entonces te levantas, te elevas un poquito y empiezas a mirar el bosque, y empiezas a ver, y en eso encontramos las licitaciones públicas, todo lo que nosotros habíamos dicho, que uno dice al principio como la declaración de principio, esto no lo vamos a hacer, dijimos, a ver, pero lo podemos hacer por una forma diferente. Y volver al proceso y centrarnos en el proceso, hacerlo de una forma diferente. Entonces, ese proceso que a nosotros no nos gustaba, que era el tema de las licitaciones, justamente porque nadie se hacía después responsable por el paciente, hacernos responsables. Meter dentro de nuestro flujo la responsabilidad pública, ¿ya? Meter dentro de nuestros valores, ¿verdad? Todo, o sea, o dentro de nuestros valores de este proyecto, en realidad, porque ya estaba declarado en los valores de La la clínica. institución, Bueno, ¿verdad? Eh, hacernos cargo, hacer visitas, hacerlo permanente. Entonces partíamos con las licitaciones y eran de estas mismas comunas donde después nosotros seguíamos haciendo el seguimiento, fuera de la licitación, en el fondo. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Ya las personas también un poco empezaban a conocer esta clínica, que era un bus adaptado a una motorhome modificada, esta motorhome gringa, sí, gigantesca, un precioso. bus.
que se abren, de hecho, tú veías la sala, tú decías, en una entrada decías, Pensante. ¿y esto qué es? Y de repente empieza a abrirse y empieza a ampliarse y empieza a crecer por una cosa maravillosa. Y claro, y empiezas a ver que dentro de las licitaciones empieza a haber un foco donde había también que si bien estaba a lo mejor resuelto por otros actores, ¿verdad? Nosotros podíamos aportar un mayor valor. Entonces, a partir de esas licitaciones empezamos a financiar la base, finalmente, más que financiar, en realidad, empezar a obtener los primeros ingresos para poder sustentar el proyecto, mientras, ¿verdad?, podíamos hacerlo entrar ya en la comunidad como un proyecto tal, como un proyecto independiente. Y durante ese tiempo, la verdad es que eso sirvió bastante. Ya la clínica se mueve sola, de hecho trabaja de lunes a domingo. Para mí, yo le digo yo que es como un cuarto hijo. Eh, Después viene mi perro, que es mi quinto hijo. Porque a pesar de yo no estar ligada hace muchos años al proyecto, yo lo dejé andando, yo dejé a mi guagua caminando, y me fui por un tema de, imagínate, yo estoy contando en Talca y mi hijo tiene 15 años, o sea, todo este tiempo yo estuve viajando, entonces era muy pesado para mí también. Eh, y hasta el día de hoy yo cada vez que viajo a Talca, cada vez que tengo oportunidad de pasar por ahí, voy a la clínica, voy a hablar con el doctor, me subo arriba del bus, lo quiero ver, así como que quiero estar ahí, quiero mirarlo, cómo está, veo si todavía funciona. De repente llego como el típico, el cliente incógnito, digo yo, y hablo con la colega sin que sepa quién soy. Digo yo, hola, ¿cómo estás? Sí, oye, vi el bus que está afuera, ¿cómo funciona? Y empiezo a preguntar y me empiezan a decir, no, mira, funciona de esta manera, tantas veces a la semana vamos a tal parte. Y uno tiene esa sensación adentro en el corazoncito de decir, esto sigue funcionando con un flujo tan parecido al que armamos del principio. O sea, aquí hay dos opciones. O no ha sido necesario cambiarlo, en realidad no se han levantado a lo mejor nuevas oportunidades, pero yo veo que funciona bien y por lo tanto estaba bien diseñado, el diseño original estaba bien hecho. Siempre todo es perfectible, y en innovación y en salud y en todo, siempre todo es perfectible, ¿ya? Pero si las cosas siguen funcionando y sigue trayendo resultados, es porque la verdad es que siento que la necesidad, o estoy convencida en realidad que la necesidad fue muy bien detectada, que el diseño fue muy bien hecho, y que al final las cosas, pese a las dificultades, logramos llegar a puerto con mucho entusiasmo y con mucho compromiso, porque nunca perdimos el foco, y el foco siempre fue que los pacientes merecían una atención de salud digna, segura y de calidad. Entonces no podía ser que eso no se estuviese dando, y eso es independiente de las condiciones socioeconómicas que tenga el paciente. No puede haber atención de salud de primera y segunda categoría. Para nosotros eso era algo vital. Entonces, cuando tú te paras desde esa necesidad y desde esa mirada, para mí por lo menos no te puede ir mal. Según lo como yo lo veo, no te puede ir mal. Es solo que no te tienes que rendir, porque dificultades siempre vas a tener en el camino. O sea, nada se te va a hacer fácil, menos cuando quieres emprender y quieres romper paradigma o quieres romper una barrera. Entonces, no se te puede, no se te va a hacer fácil si tú esperas que emprender se te haga así como, no sé, miel sobre hojuela. Eso no pasa, eso no es así. Entonces hay que tener, uno dice, el cuero duro, ¿ya? Porque te van a pasar cosas, porque en el camino te vas a encontrar con dificultades, y siempre, como siempre digo yo, uno tiene que levantar la cabeza, mirar, volver a mirar, porque a veces uno tiene muy claro el problema, pero a veces hay algo que se te puede haber arrancado, se te puede haber escondido o no haberlo visto, y justamente en esa vuelta de tuerca puedes encontrar nuevamente la solución para salir de la dificultad en la que estás. Entonces, no encerrarse, a veces el enamorarse mucho del problema hace que tú no, hace que tú no veas, ¿verdad? O pierdas el foco en cuál era, o del proyecto en realidad, hace que tú pierdas el foco de cuál era el problema mismo, ¿ya? Entonces, eso no tampoco puede pasar, porque ahí te puedes perder finalmente. Exactamente, hay mucha gente que tiende a enamorarse mucho de la solución, del producto, y pierde el foco del para qué, ¿ah? Y justamente cuál es ¿Para el qué? sentido inicial. Y eso es fundamental. Oye, y volviendo al tema que lo dijiste ahora hacia el final, y un poco como partía la pregunta, era los temas de cómo superar eh, a ver, pensemos este era un equipo importante, no sé, por lo menos había más de dos personas, por lo que tú cuentas en la historia.
Pero hay un emprendedor a lo mejor solitario, hay un emprendedor que es independiente, que a lo mejor no tiene apoyo. ¿De dónde saca esa energía? ¿Qué le podemos decir a esa persona? ¿Qué es lo que, cuál podría ser una guía, no sé, no quiero decir consejo, pero porque igual hay un tema de liderazgo cuando hay, ¿cierto? El líder ahí funciona, es fundamental. ¿Cómo no me lidero yo solo? ¿De dónde saco esa energía? ¿Y dónde debo focalizar? Que algo lo dijimos, pero quiero enfocarlo en esa vista. Yo creo que cuando tú eres un emprendedor solitario, primero, a ver, por muy solitario como emprendedor que seas, siempre tienes una red de apoyo y uno tiene que apoyarse en esa red de apoyo, porque esto es duro. Entonces, aunque sea como para desahogarse, así como Sí. tuve un mal día, necesito así como, no Una sé, oreja. conversar. Sí, eso es importante porque la verdad es que la contención, cuando uno está emprendiendo, es importante. Sobre todo en un país con los problemas en el fondo o con un problema casi resignado, diría yo, de salud mental que tenemos, y sobre todo hoy día en pandemia. Así que hay que tener ojo con eso. O sea, la compañía tan solitaria no puede ser. Pero sí se entiende obviamente a lo que te refieres con respecto al emprendimiento, al uniemprendimiento, por decirlo, cuando la persona emprende más que en un equipo de trabajo, partes desde uno mismo. Mira, yo creo que la resiliencia, yo creo que el trabajo, como te decía, el no encerrarse en la solución, sino que mirar siempre, enamorarse del problema y no de la solución. Eh, yo creo que el no rendirse, el no bajar los brazos, pero también darse el espacio para respirar. O sea, el tomar distancia. Eh, ¿Qué pasa muchas veces? Que uno está tan metido en el emprendimiento que no, como te decía yo, no puedes ver bien el bosque. Entonces, el tomar la distancia, no se trata de dejar tu emprendimiento botado y dedicarte a otra cosa. Ya, decir, porque eso pasa muchas veces, que decimos, ¿sabes qué? En realidad, ya no más y voy a buscar trabajo en mi profesión. Y eso yo lo he escuchado, y lo Mucho. he escuchado harto, ¿ya? Entonces ya suficiente, ya esta cuestión no resultó, y me voy a buscar trabajo en mi profesión. Y sí, puede ser una opción válida. Yo creo que no, a lo mejor todos tenemos de cierta forma algún tipo de espíritu emprendedor, pero quizás no todas las personas llegar o tienen quizá esa fuerza o empuje para llevarlo hasta el final. Eso no quiere decir que no te atrevas a emprender. Yo creo que uno tiene que saber si es capaz de llegar hasta el final o no, y tratar de llegar hasta el final. Y si no lo logras, a lo mejor no era la oportunidad para hacerlo. No significa que no lo vayas a hacer Es más adelante. un tema Sea, difícil. quizás no es el momento, y a veces es válido que no sea el momento. Y uno aprende mucho, yo creo que, como tú decías al principio, el aprendizaje. El Es aprendizaje. que voy aprendiendo de cada una de esas experiencias. Por ejemplo, yo perfectamente podría haber llegado a cabo mi pyme y haber sido, no sé, terminar exportando, mandando a todas partes mis joyas y todo eso, pero no era lo mío quizás, o no era el momento para eso. Todo el mundo me dice, pero ¿por qué no lo hiciste tú? Y ahora mira todos los que hay detrás tuyo que lo hicieron, lo hicieron, pero Pero, no era mi momento y no era lo que a lo mejor a mí me llenaba. En cambio, yo veo salud y para mí, como soy del mundo de la salud, obviamente empujo mucho más los emprendimientos que tienen que ver con salud porque yo me siento en mi zona también más tranquila. No sé si es la zona de confort, porque yo no sé si habrá zona de confort cuando tú quieres emprender en salud y tienes como toda la ola encima y va como que vas nadando contra la corriente, pero sí es una zona donde yo me siento más cómoda quizá, o siento que el problema me enamora más. Siento que puedo, cuando uno está en salud además, y además es profesional de la salud, ahí se juntan dos cosas. Es la vocación, porque ninguno de nosotros, yo creo que, y se lo digo a los alumnos también, si usted se puso a estudiar en una carrera de la salud para hacerse millonario per se equivocó de carrera, no. porque esta es una carrera de servicio. Entonces, primero viene el servicio, entonces, y la vocación. Entonces, porque hay muchas cosas de las que va a ver y de las que va a vivir que no le van a gustar. Entonces, va a tener que tener vocación de servicio. Entonces, no es tan... Qué bueno. Hay que tener cueros chancho para estar en salud también, ¿no?
esto no es fácil. Una de las cosas que Entonces, dijiste y me encantó, ¿vale? Es, te decía, este es solo emprendedor porque justamente hay muchos profesionales de la salud que emprenden solo. ¿Ah? Y si emprende solo, quizás emprende con un compañero, pero que también se sienten solos, como que se aíslan del sistema. Y no le cuentan nada a nadie, pero por favor no le vayan a contar a nadie, y no lo socializan. ¿Ah? Y empiezan a caer en la trampa de creerse tanto la solución que nunca la testean, la iteran o justamente no la valoran, no la consideran. Entonces, parten mal. Entonces yo creo que lo que tú dices en ese sentido es sumamente importante, es compartir, no tener miedo de tener esa red de apoyo, de preguntarle a otra persona. Es que esta persona no sabe de salud, pero si no importa, te va a no entender el importa. problema, si el problema es trascendente y la solución también. Entonces hay que buscar formas de abrir Mira, eso y de y con ventilar respecto a esto. eso mismo, el tema de lo que tú tocas y que uno lo conversa siempre, ¿ah? Que es un tema súper recurrente, es que me van a robar la idea. Es esta tontera. O sea, créeme, Sí, que a sí. alguien, lo mismo que se te ocurrió a ti, se le debe ocurrir a 1 millón de personas alrededor del mundo. ¿Cachai? No Y eres único. probablemente hasta en alguna parte del mundo Existe ya. ya existe, ¿no? Así que O relájate. sea, somos una mente colectiva, o sea, a alguien se le tiene que haber ocurrido, ¿ya? Por lo tanto, eso no es tal, o sea, además, siempre que tú hagas las cosas, de hecho, el hecho de conversarlo muchas veces te va aportando. De repente uno dice, uy, no se me ocurrió eso, no había visto esto, porque siempre digo yo, también se lo digo a los alumnos, la sinergia, dos mentes piensan más que uno, e incluso piensan más que dos, son tres o más, porque hacen sinergia. Entonces, tú dices, en realidad esto, y lo empiezas a conversar con el otro, yo te comentaba antes en, el, la previa, yo tengo un emprendimiento con mi marido, si da que ver, nos dedicamos al área del área de imagenología, él desde imagen en realidad, y hacemos outsourcing de prestaciones con clínicas y centros médicos en el área de la radiología. Y claro, nosotros él partió con un radiólogo, donde él partió trabajando para el radiólogo, después terminó siendo socio del radiólogo, después llego yo a ver la parte administrativa porque nos dimos cuenta o él se dieron cuenta que tenían el despelote, administrativamente hablando, y como yo me dedico al área administrativa, fue como, ya, ordenemos habían crecido, no se dieron cuenta que habían crecido. Seguían manejando esto como si fuese 2 centros médicos cuando tenían 10 clínicas, por ejemplo, a donde le prestaban servicio, donde informaban no sé, a muchos prestadores. Entonces, en realidad esto había crecido, pero ellos todavía no lo veían que había crecido. Entonces se les estaba empezando a escapar de las manos, ¿verdad? Y fue como, pongámosle orden y empezar a funcionar como empresa. Ya no desde los chiquititos, sino que a ordenarse. Y ahí en el fondo entré yo a la parte más administrativa, más gerencial en el fondo, y hacer que esto funcione como empresa. Pero son partes del proceso de crecimiento, ¿ah? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque en el proceso de crecimiento uno se va dando cuenta también que de repente empiezas a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y te puedes caer porque no sabes cómo administrar el crecimiento. Así es, así es. Entonces te quedas ahí y se te puede ir todo lo que lograste solamente porque no te diste cuenta que tu estructura no sustentaba el crecimiento. Entonces tienes que fortalecer esto es como, digo yo, como un arquitecto. Si no tienes una buena estructura de base que vaya sustentando y la vas a tener que a lo mejor ir construyendo, como la casa que tú construyes como tu primera casa chiquitita y después la empiezas a ampliar, te va creciendo la familia, esto es lo mismo al final, pero tiene que ser sobre bases sólidas, no puedes construir sobre la arena, entonces se te va a caer. Es una cosa fundamental. Yo creo que uno de los grandes paradigmas que hay en salud es que nosotros entendemos nuestra prestación de salud como justamente como algo de servicio y efectivamente es así. Lo técnico es una entrega absoluta al otro. Pero para que esa prestación pueda ser efectiva y pueda ser digna para todos, tiene que haber un sistema que permita que esa prestación se dé. Y ese sistema es el mundo de la gestión, el mundo de la infraestructura, el mundo del diseño de proceso, el mundo. Entonces hay que entender que la prestación en salud tiene dos caras siempre.
tiene la cara técnica y tiene la gestión de servicios. Es parte, no es una opción. No es que, mira, Así es. ahora voy a hacerlo. No. O si no, pasa lo que tú estabas diciendo. Oye, vale, déjame comentarte algunas cosas que he ido escribiendo, como para ir ya haciendo un cierre Ujú. de cosas muy interesantes que tú has compartido con nosotros. Mira, primero quiero decir justamente, recordar lo que tú dijiste, que emprender va mucho más allá que comenzar un negocio. Emprender es implementar, es descubrir una solución a un problema de alguien. De hecho, los negocios, siempre lo decimos, es una idea que soluciona el problema de alguien. ¿Ah? Por lo tanto, tienes que, primero, entender a quién, ¿ah? Aquí. Conectarte con ¿Para el quién? problema, y justamente a partir de eso empezar a proponer soluciones. Segundo, lo que nosotros llamamos la trampa del enfoque de la tarea, que tú lo nombraste muy bien con lo del árbol, ¿cierto? ¿Con qué facilidad nosotros tendemos a focalizarnos en el árbol o en lo que estamos haciendo? Y perdemos en 2 segundos la perspectiva. Es como estar todo el día caminando, muy preocupado de lo que estás leyendo, caminas y de repente te das cuenta que caminaste todo el día, justo en sentido contrario. Si no tienes esa capacidad de desdoblarte, subir al balcón y tener la vista macro, la verdad es que el éxito no va a llegar. O sea, te puedes estar alejando de tu propio objetivo, incluso haciendo las cosas correctamente. Y ese es el dolor, y es una de las cosas que una vez más el mundo de la gestión de servicios aparece. Otra cosa que nombraste, y que es fundamental. Cuando uno emprende, cuando uno está ejerciendo ya es empresario en algo, ya el viaje ya se terminó del mundo de emprendimiento, estamos operando, tú tienes un feedback muy rico de lo que te pasó a ti, cuando tú fuiste, ¿cierto?, como incógnita a ver cómo estaba funcionando este proyecto, tú mirabas desde el orgullo de algo que está funcionando. No solamente en este caso fue un operativo, pero o sea, una persona que estaba operando, pudo haber sido un paciente que te decía, qué maravilla esto. Entonces, a partir de eso, tú sientes una motivación, ¿vale? Si tú te das cuenta que lo que hiciste hizo sentido y está generando valor, eso motiva. Pero es muy fácil sentirse motivado cuando tú ves el resultado de algo. El tema es cuando tú estás emprendiendo y no hay resultados. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene esa pasión por seguir? Y ahí viene justamente la perseverancia. Ahí viene la persistencia. Ahí viene el creer absolutamente lo que estás haciendo, aun cuando no hay ningún feedback real. Ese es el minuto en que tú tienes que echar mano a esa pasión y a esa convicción de ti y de tu proyecto. Aun cuando tú sabes que no es perfecto, pero ya partiste. Y ahí entonces tienes esa capacidad de ser resiliente, ¿ah? De poder socializar, escuchar y cambiar. Y como hemos hablado, es así la innovación, el emprendimiento. Y lo último que te quería decir era que, y lo dijiste muy bien, cuando dijiste vamos a emprender y vamos a emprender con este sistema de radiología. Y aquí lo interesante es que el emprendimiento fue esencialmente en procesos, en la metodología. Y eso quiero dejar sumamente claro. Muchas veces el mayor emprendimiento que uno puede tener, la mayor innovación que uno puede crear en servicios, tiene que ver con la forma en que interactuamos nosotros y con el paciente. No es una tecnología necesariamente nueva. La Tal cual. tecnología viene para facilitar el proceso que tú rediseñaste, pero en sí mismo el proceso no siempre es la solución. Entonces, digo esto porque muchas veces la gente se queda entrampada esperando que no tengo la máquina, no tengo esto para poder hacer, cuando tú puedes simplemente rediseñar tu proceso y replantear la forma de hacer las cosas como una forma de innovar y crear valor como nunca. Y en ese contexto está algo que nos une, a ti y a mí nos une muchas cosas, pero lo que nos une esencialmente es crear en función del otro. Empresas centradas en personas, el mundo de la experiencia de paciente como fuente de innovación. Y eso creo que es súper, súper bueno. Vale, ha sido exquisito conversar contigo. Te quiero entregar el micrófono como para que nos quieras dar un mensaje de cierre, pero creo que ha sido muy, muy, muy lindo este viaje. No, mira, solo decirles a todos que se atrevan. Aquí el que no se, el que no, como dice el dicho, el que no se arriesga no cruza el río. Aquí ¿Ves? El hay puente que de... arriesgarse. ¿Mm? Como si no funciona, si no resulta, sí, lo que sí hay que darse cuenta en el momento preciso, porque a veces, como les decía, uno se enamora mucho del proyecto en sí y va más allá y no lo suelta en el momento. Ya a veces uno tiene que soltar, y eso aplica para todo orden de cosas, uno de repente tiene que soltar, aprender a soltar también, Es ¿ya? como, es como el límite entre persistencia y porfía. ¿Ah? Y por fin, y tosudez, así ¿No es cierto? es como el Es límite, un límite. es saber diferenciar dónde está ese límite, pero hay que atreverse, o sea, si uno tiene, y socializar la idea, créanme que se les va a ocurrir muchas ideas,
desarrollenla, piénsenla, denle vuelta, convérsenla con sus familiares, con sus amigos, búsquense un partner que los apoye, con quien puedan trabajar, y ojalá que no haga lo mismo que ustedes, porque de esa manera también se enriquece más, porque pueden ver los puntos de vista diferentes y se pueden complementar. Entonces, y echarle para adelante. O sea, yo creo que acá hay mucho espacio para emprender. Quizás no es que sea fácil, el espacio está. Hay muchas cosas en nuestro país que no se han hecho, que uno innovar no solamente se trata de que a mí se me ocurra algo que no se le haya ocurrido a nadie más, por eso tenemos esa falsa idea de no compartir la idea, porque creemos que a nadie más se le ocurrió. Innovar también, como decía muy bien, y aquí me agarro para poder terminar, ¿verdad, Andrés? En los procesos, en cómo hacer las cosas, cómo hago lo que ya se hace, pero lo hago de una manera diferente a lo mejor, o lo entrego de una manera diferente, o se ve de una manera diferente, o a lo mejor algo que se hace en otro lugar, yo lo puedo adaptar para mi lugar de trabajo, o para mi empresa, o para mi emprendimiento, y de esa manera estoy innovando dentro de mi empresa, o estoy innovando dentro de mi propio emprendimiento, porque estoy adaptando algo desde fuera, pero lo adapto a mis necesidades, ¿ya? O a las necesidades de mis usuarios. Y eso también es innovar. Entonces, innovar no es que a mí se me haya ocurrido la mejor idea del mundo mundial, por decirlo de alguna manera, y soy la única que se le ocurrió. Eso pasa, créanme que ya se le ocurrió a alguien. O sea, no son los únicos. Buenísimo. Eso es como mi mensaje, y hay que atreverse, y como les digo, no quedarse tan solo, no encerrarse. Buenísimo, me encanta. Y simplemente para cerrar, aprovechando lo que dijiste, yo creo que hay un mensaje también que quiero compartir con los profesionales de la salud en general, que entiendan que ustedes son valiosos primero por lo técnico, por eso lo están contratando. Pero ojo, el agregar valor a un sistema no solamente significa que tú ejerzas bien, ética y correctamente a tu especialidad, sino que tienes que agregar valor a la empresa. Y ahí viene el tema del intraemprendimiento. Tú debes ser una persona que genera valor al sistema con nuevas ideas. Por lo tanto, no te quedes en solamente ser un buen atender bien pacientes, sino que ve de qué manera puedes potenciar ese sistema constantemente. Vale, te mando un beso grande. Gracias por este regalo de tu tiempo, por todo lo que nos contaste. Oh, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.